Dios te bendiga, la paz del Eterno sea contigo. Hoy quiero compartir una enseñanza muy importante acerca del bautismo del Espíritu Santo. Si te interesa saber cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, quédate hasta el final y aprenderás un código muy importante que posiblemente te llevará a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que, iniciemos. Muchas veces me he encontrado con situaciones de personas que me dicen: quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no puedo recibirlo. He luchado, he buscado la manera de recibir el bautismo del Espíritu de Dios, he orado, he ayunado y no lo he podido recibir. Recuerdo en una ocasión de un joven que me dijo que tenía 11 años esperando el bautismo del Espíritu Santo y nada de recibirlo. Pero aprendí ciertos códigos, ciertos secretos que te pueden llevar a recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo en agua. Dice la Biblia que Juan vino para bautizar en el Jordán. Dice que eran bautizados todo aquel que creía en la palabra o en el mensaje que Juan anunciaba. Hasta que vino Jesús y fue bautizado por Juan. Y el Espíritu de Dios vino sobre Jesucristo y lo bautizó, y él fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, y luego vino la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar en totalidad y nunca más vamos a ser igual. Por lo tanto, debemos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque si lo anhelamos, entraremos en otros niveles espirituales y conoceremos cosas espirituales que nunca más hemos conocido. De manera que hay que conocer ciertas claves para recibir el bautismo del Espíritu Santo. La primera es: hay que creer en Jesús, de que Él es el Salvador y nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario y que el Espíritu de Dios le resucitó de entre los muertos. Una vez que hemos creído en el Señor, ya estamos preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo viene de la palabra griega que se pronuncia baptizo y significa sumergir, zambullir, introducir el cuerpo completo en agua, pero en este caso significa sumergir el cuerpo completo o tu espíritu completo en el Espíritu de Dios. Es como que el Espíritu de Dios viene sobre ti como un río de agua viva y te invade completamente, o sea, te inunda de todo su poder, de toda su personalidad, de todos sus dones o beneficios que Él quiera traer en ese momento. Y te lleva a una dimensión donde te pone a hablar ciertos géneros de lengua. Una de las señales de que ya eres bautizado en el Espíritu Santo es cuando hablas en otros géneros de lengua. Pero antes de hablar acerca del géneros de lengua, quiero hablar de cómo recibir ese bautismo y poder hablar en otras lenguas según el Espíritu te da para que la hable. En el libro de los Hechos, capítulo 2, habla de que el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos esperando la promesa. La promesa era el derramamiento del Espíritu Santo que venía a bautizar a todo aquel que había creído en Jesús. Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, hablando Lucas a Teófilo, dice que Jesús dijo: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, o sea, hasta lo último de la tierra. Dice que el día del Pentecostés, cuando todos estaban unánimes y juntos en el aposento alto, después de haber orado, dice que estaban todos sentados en aquel lugar y de repente vino un viento recio y sopló sobre aquel lugar, y dice que el Espíritu Santo
se derramó sobre los 120 y se sentó sobre su cabeza y hablaban diferentes tipos de géneros de lengua. Y todo el que estaba ahí escuchaba la palabra o la lengua que ellos hablaban y todos estaban atónitos, pensaban que estaban borrachos, que estaban mostos, porque ellos hablaban en la lengua de aquellos que pertenecían a otra nación y decían, ¿cómo es que ellos siendo de otra nación, siendo diferente a nosotros, hablando nuestra propia lengua, cómo es posible que nosotros podemos entenderlo? O sea, hablando nuestra propia lengua, nuestro propio idioma. Entonces, el Espíritu era quien traía el mensaje de Dios por medio de la boca de ellos en diferentes tipos de géneros de lengua, y fue a través del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo. Pero algo había pasado, que ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo en el capítulo 1 en adelante. O sea, ellos estaban esperando la promesa. Según la historia eclesiástica, esto no está en la Biblia, pero hay una historia eclesiástica que habla de cómo era que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Se dice que habían un aproximado de 500 personas esperando la promesa o el derramamiento del Espíritu Santo, pero no llegaba, o sea, no recibían la promesa. Dice que muchos se desesperaron esperando la promesa y se fueron, pero quedaron como 120 y ellos persistieron en unidad, y dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ahora quiero hablar de la clave de cómo recibir el Espíritu Santo de Dios o cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. O sea, no es una opción o no es un dogma de que es la única manera de provocar que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros y nos bautice. He visto el caso de personas que con tan solo haber creído el mismo día han recibido el Espíritu de Dios en su vida y han sido bautizados. Cuando yo me convertí a los 14 días de ir a la iglesia, recibí el bautismo del Espíritu Santo y yo no lo estaba esperando. Una de las claves importantes es orar fervientemente hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. Orando continuamente, pidiéndole al Señor que te bautice con su Santo Espíritu. Tú puedes hacer ayuno, puedes tomar propósito, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay otra clave esencial que debes de aprender. Y la siguiente es que una vez que tú estés esperando el bautismo del Espíritu Santo, va a ser tocado por el Espíritu Santo en el momento donde ya va a recibir el género de lengua, el don de lengua, la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida, y es ahí donde tienes que estar preparado para poder recibirlo. Si no está preparado para recibirlo, no lo va a recibir. Hay personas que lo reciben con facilidad, pero hay otros que no lo reciben porque tienen temor de que las demás personas lo escuchen hablando en lengua. Tienen temor de que las personas digan lo que está haciendo, lo está haciendo en la carne. O sea, tienen miedo de ser cuestionados por quienes los escuchan. Pero hay que contrarrestar el miedo, el temor y la vergüenza cuando viene el deseo de hablar en otros tipos de lengua. No es que te está volviendo loco, sino es que el Espíritu de Dios te está trayendo en tu pensamiento, en tu mente, lenguas repetidas una tras otra para que la manifieste. Y vas a sentir un fuego en tu boca, vas a sentir un fuego en todo tu ser y vas a querer hablar en otras lenguas. Y si no fluye, si no deja fluir eso, no va a poder hablar en lengua y va a detener el bautismo o lo que quieres recibir o lo que Dios te quiere entregar en ese mismo instante. Es tiempo de preparar el corazón para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Una de mis experiencias cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo fue que fui estimulado por un pastor que estaba predicando. Él no sabía que yo estaba a punto de recibir el bautismo. Y él dijo, alguien va a pasar a otro nivel espiritual y va a recibir algo. Y comenzó a decir, cree en esta hora y sigue adorando a Dios porque va a recibir algo. Yo me quedé esperando, pero no esperaba que era el bautismo. Cuando yo comencé a decir, como Jacob le decía al ángel, si no me bendice no te va, yo lo decía con fe, si no me bendice no te va, si no me bendice no te va. Sentí que la lengua se me trabó, en mi pensamiento vino una lengua extraña y dije, Señor, ten misericordia de mí por lo que estoy hablando. Padre, perdóname. Y de repente tuve miedo, tuve temor y sentí que se frenó. Pero escuché nuevamente cuando el pastor, por el micrófono, dijo, alguien
en este momento va a pasar a otro nivel. Empuña tus manos cuando yo cuente hasta 3 y di, si no me bendice no te va, y sigue adorando a Dios. Si siente que la lengua se te traba, sigue adorando a Dios. Él no sabía lo que me estaba pasando. En ese instante, cuando yo creí eso, yo era nuevo creyente, no sabía cómo recibir esto y tampoco sabía que lo iba a recibir. Sentía que algo bueno iba a recibir de Dios, pero cuando dije, si no me bendice no te va, a la cuenta de 3, cuando Él contó, cerré mi mano y comencé a repetir, si no me bendice no te va, se me trabó la lengua y seguí tratando de adorar, quise adorar a Dios nuevamente, si no me bendice no te va, pero no pude, mi lengua se enredó y no soporté el poder y comencé a hablar en otros tipos de lengua. Muchas personas le ha pasado y me han dicho, yo he sentido que ya voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no puedo porque tengo vergüenza de que me escuchen hablando en lengua, tengo miedo, tengo temor. Es tiempo de romper con ese miedo, con ese temor. Si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, tienes que dejar la vergüenza a un lado, tienes que dejar el temor a un lado, tienes que creer de que lo puedes recibir. Y cuando sienta hablar en lengua, háblala. Hay personas que hablan en lengua en sueño, pero físicamente o en lo natural no pueden hablar en lengua, sienten que no tienen el don y es posible que hayan sido bautizados por el Espíritu Santo y no lo saben. Entonces, cuando duermen, hablan en lengua en los sueños. Es posible que el Espíritu de Dios te haya bautizado o posiblemente quiera bautizarte y son señales que te está dando el Espíritu Santo de Dios para que comprenda que está preparado para recibir el bautismo del Espíritu Santo o que ya lo ha recibido, pero tiene que soltar el miedo cuando sienta hablar en lengua. Suelta la lengua, habla, solamente adora a Dios y lo que llega a tu mente se va a pronunciar por tu lengua mientras tú adores a Dios y eso te va a cautivar. Es muy importante el hablar en lengua, porque cuando experimente el hablar en lengua, yo te aseguro que tu vida jamás será igual. Es tiempo de que pase a otra dimensión, a otro nivel espiritual y busque la manera de recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no reciban esto, hasta que no sean invertidos del poder de lo alto. Así que yo te aconsejo que busque la manera de buscar el bautismo del Espíritu Santo. No es que esto te salva o te lleva a alcanzar el reino de los cielos simplemente porque ya hablas en lengua, sino porque es importante, porque el libro de Corintios, la primera carta de Corintios, dice en el capítulo 14 de que cuando tú oras no habla a los hombres, sino que tú hablas a Dios. Si tú lees el capítulo completo te darás cuenta que es importante la profecía, pero también es importante el hablar en lengua, porque cuando hablas en lengua, habla misterio y no habla a los hombres, porque nadie te puede entender, solamente el que por el Espíritu te puede entender por medio del don de interpretación. Pero cuando habla, no habla a los hombres, sino que hablas a Dios, habla con Dios, porque por el Espíritu habla misterio y quizá nadie te pueda entender, pero Dios sí te entiende. Así que eso te puede llevar a un nivel espiritual poderoso donde tú puedes orar en el Espíritu, o sea, orar en lengua, y te va a llenar de la unción, del poder del Espíritu Santo de Dios. Más adelante estaré subiendo un video de cómo orar en lengua, cómo orar en el Espíritu, para que tu vida espiritual pueda traer un crecimiento o pueda alcanzar un crecimiento mayor. Recuerda que esto es de gloria en gloria, de poder en poder. Dios quiere llenarte más de la unción, llenarte más de su Espíritu, para que pueda ser útil en el reino de los cielos. Predicar la palabra con la unción te llevará a romper las cadenas, a romper los yugos. Es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Así que te dejo con esta palabra. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Así que nosotros vamos a seguir provocando un encuentro con Jesús. Shalom.